Bendiciones para todos, para todas. Nos quedamos en el punto 3 de la página 10, el punto de vista astral, y después vamos a entrar al punto de vista bíblico con relación a la demonología. Ya habíamos hablado en la clase anterior, no sé si algunos quizás recuerden, que habíamos hablado del punto de vista humanista y del punto de vista animista. Ahora nos corresponde desde el punto de vista astral y desde el punto de vista bíblico para poder avanzar en esto. Margarita, tiene usted el control. Entonces, en el punto de vista bíblico, ¿verdad? No, primero el punto de vista Ok. astral. Esta teoría estimaría a los demonios bajo la suposición de que la religión comenzó con la adoración de los cuerpos celestes a los que la mente religiosa primitiva adscribía personalidad. A los más importantes de estos cuerpos, tales como el Sol, la Luna y los planetas, se les asignó la posición de deidades completas. Los cuerpos menos importantes, tales como las innumerables estrellas fijas, recibieron la posición de deidades menores, demonios. No se sabe cuándo fueron reconocidos los planetas como diferentes de las estrellas fijas, pero la adoración planetaria y la adivinación prevalecieron en un periodo muy primitivo en el valle del Éufrates. Por ejemplo, la hipótesis astral teoriza así sobre el tema de la luz y las tinieblas. La luz es la creación de los dioses buenos. Las tinieblas son consideradas no tanto como creación de los dioses, sino más bien como el ambiente propicio para monstruos y malos espíritus, que se consideran incapaces de perpetuar sus actos de maldad fuera de la oscuridad. De los malos espíritus que aman la noche, se pensaba que 7 espíritus especiales apoyados por ciertos grandes dioses eran responsables por el oscurecimiento de la luna por eclipse o tormenta y hasta por la desaparición del disco lunar al final de mes. Al respecto de esta teoría, principalmente producto del profesor H. Winkler de Alemania y entusiastamente adoptada por Alfred Jeremías, puede concluirse que aparte de estar completamente en contra de la verdad revelada, le falta corroboración histórica. La evidencia de las antiguas inscripciones no la apoyan, así que sus protagonistas se basan profundamente en una era puramente imaginaria, donde falta la evidencia en pro o en contra, hipótesis. Además, no tiene apoyo científico astronómico, simplemente es una elaborada pieza de racionalismo alemán. Bien. ¿Tiene comentario, Margarita, usted ahí? No, señor, eso está muy obvio. Digo, desde mi punto de vista. Bien. Sí, pero es importante que nosotros en la historia aparecen muchas evidencias de estas creencias en estas deidades astrales. Sabemos que los egipcios adoraban al sol como su deidad principal. Amén. Sabemos que, por ejemplo, los amerús de Kenia adoran aún la montaña del monte Kenia que le llaman Kiranyaga. Sabemos que los indígenas toltesca y chichimeca también adoraban este tipo de figuras astrales. Amén. Esa es una realidad porque aparece de mil maneras y incluso aparecen figuras que autentican que eso pasó en un momento dado. Eso naturalmente no desdice que toda esa creencia eran falsas, eran engaños del diablo en la mente de esas gentes ignorantes,
¿ok? No sabían lo que producía una eclipse y no sabían por qué la luna, el disco lunar desaparecía en un momento dado, ¿ok? Pero aún ni siquiera los judíos eh, eh, se escaparon de este conocimiento del disco lunar y por eso el año judío eh, fue siempre el año lunar y eso dio origen a la fiesta de la luna nueva. La diferencia fue que el Señor en su trato con Israel le mostró estos eventos eh, como una ocasión para glorificar el nombre del Señor y cada vez que había luna nueva, tenían que haber dos testigos que dijeran que habían visto por primera vez la luna nueva y ahí empezaba la fiesta y esa fiesta también incluía la parte de las primicias muchas veces. Eh, pero todo, o sea, aclaremos que lo que tiene que ver con el pueblo judío no tiene que ver con idolatría a, a estos elementos astrales, sino que tiene que ver con la manera de expresar gratitud a Dios, porque la luna refleja el estado adecuado para la siembra, para la cosecha, le dabas luz en la noche y era bendecido, pero ellos todos lo hacían en gratitud a Dios, a diferencia de eh, estos pueblos antiguos que no habían conocido la verdad revelada. Todas estas teorías la levantaron y consiguieron adeptos en toda parte del mundo. Aparecieron. Recordemos nosotros que fue el pueblo judío al que Dios eligió a través de Abraham para revelársele a la humanidad como el Dios verdadero. Amén. O sea, eh, claro, él se había revelado antes, ¿verdad? Desde el tiempo de la creación de Adán y Eva, pero las cosas fue progresivamente avanzando hasta que llegó el momento de declarar la bendición para todo el mundo a través de la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la importancia de saber esto? De conocer esta diversa teoría, porque en una clase bíblica, en una conversación, informar con alguien les puede expresar una idea que no tiene que ver nada con la Biblia, pero que oyendo en el pasado se pueden quedar en la mente de la gente. Por ejemplo, hay palabras que tienen un contenido místico que no se debe usar en el lenguaje cristiano. Por ejemplo, a mí me fascina tal cosa, pero esa fascinación no está dentro del lenguaje bíblico. Está dentro de ese lenguaje extrabíblico y viene de costumbre completamente errada. Ahora, dicho eso, entonces podemos entrar al punto de vista bíblico, Margarita. Bien. Al estudiar el origen del mal sobrenatural, la revelación divina está en agudo contraste con las teorías naturalistas, pues va mucho más allá que ellas, hasta las fuentes originales y las realidades finales. Expande los horizontes, va más allá de la creación del hombre y la introducción del pecado en la raza humana, más allá aún de la creación de los ángeles y la entrada del pecado en el universo moral a la insondable eternidad cuando solo Dios existía en sublime majestad. Es la única que nos conduce a una altura suficientemente elevada para darnos un concepto y una perspectiva lo bastante amplias para ver y comprender el origen y la naturaleza del mal en el mundo. El pecado mismo comenzó en el cielo. Lucero, hijo de la mañana, el más alto y exaltado de los seres celestiales creados, que se convirtió en Satán al dirigir una revuelta celestial que se expandió entre miríadas de seres celestiales, Isaías 40, 12 al 20,
Pero Satán no fue creado maligno, como el doctor Lewis Schaeffer hace notar. La revelación concerniente a este ser eminente comienza con su carrera sin pecado, abrazando un periodo imposible de medir en el tiempo entre la perfecta creación de los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y el catastrófico juicio sobre este planeta, Génesis 1:2, que lo más probable es que esté relacionado con su caída, Ezequiel 28:11 al 19. Obviamente, trasciende la referencia al rey de Tiro o a Adán en el Edén y describe en espléndido y detallado relato la figura de la persona de Satán en su primitiva gloria sin pecado. La admonición del doctor Twiste en este punto es sabia y significativa cuando afirma, al decir, la afirmación de que el diablo y sus ángeles no fueron creados en maldad, sino que llegaron a ella como consecuencia de la caída, puesto que había esa posibilidad por causa de su libre albedrío, debe ser sostenida firmemente, especialmente en oposición a la doctrina dualista del principio del mal en sí mismo. Encontramos más revelación concerniente a Satán en Mateo 12:26, donde se presenta como rey con un reino y una porción de su dominio consta de demonios. Ver el versículo 24. Con referencia al origen preciso de los demonios, no podemos ser dogmáticos, ya que esta fase del tema está afectada por el problema del silencio, de la revelación, de las muchas hipótesis que quieren explicar su origen. La inferencia más sencilla y viable de los hechos que tenemos a mano es que fueron creados sin pecado como súbditos de Satán en su gloria pristina y que los arrastró tras él en su orgullo y desobediencia a Dios. Satán arrastró a un gran ejército de ángeles en su apostasía que, como él, no ha permanecido en la verdad. Juan 8:44. Lo que se toma como un hecho bien conocido es la revelación del Nuevo Testamento, donde algunos de ellos son descritos como aquellos que no guardaron su dignidad, a quienes Dios arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio del gran día, segunda de Pedro 2:4, Judas 6, y otros son, al parecer, representados por el demonio. El doctor Louis Schaeffer es de la opinión que de aquellos espíritus caídos que no estaban encarcelados, otra compañía o grupo llegó a ser demonio. John Owens está de acuerdo con la opinión que los demonios son malos espíritus o ángeles malvados que se asociaron con Satanás en su rebelión contra Dios. Morgan dice que esta es la teoría generalmente aceptada. Y Charles Hodge, así como también Strong y otros también la exponen. AC dice, los ángeles caídos son demonios. Sin embargo, existen muchas otras opiniones y por supuesto debemos esperar muy poca concordancia con un tema de esta clase en el cual, como Scofield dice, no se revela nada con claridad y existe un amplio campo para la especulación, ya que las diferentes teorías del origen de los demonios serán tratadas en otra parte. Más adelante será suficiente mencionar aquí que muchos escritores, insistiendo en una rígida distinción entre los ángeles malos o caídos y los demonios, atribuyen el origen de los demonios, o de los últimos, ¿verdad? Que son los demonios, a los habitantes de la tierra preadámica, cuyo pecado se dice causó su destrucción y cuyos cuerpos fueron destruidos en la catástrofe sobreviviente, dejándolos a ellos como espíritus sin cuerpo, con un agudo deseo de reencarnarse en la tierra donde una vez vivieron. Otros, siguiendo una antigua exégesis judía precristiana, atribuyen el origen de los demonios a los monstruos o a la monstruosa progenie que fue el resultado de la cohabitación angélica con mujeres antediluvianas en Génesis 1:1 al 6. En cualquier caso, los demonios son seres y miembros del reino de Satanás, según Mateo 12:26. Las Sagradas Escrituras no hablan de demonios buenos. Ok,
¿Tiene usted algo que comentar, Margarita, ahí? Am, bien, eh, ciertamente, como en la Biblia se declara, Satanás es el príncipe de los demonios y obviamente no hay demonios buenos, no hay ángeles caídos buenos porque de ser bueno no fueran caídos porque una de las razones que lo hace que estén en esa condición es como vimos que ellos no mantuvieron su dignidad, no mantuvieron su santidad frente a Dios, sino que se rebelaron contra Dios y se pusieron de parte de Satanás. Entonces, obviamente, eso hace que en ellos no exista ninguna bondad. No hay nada bueno en ellos, sino todo lo contrario. Han seguido al padre de mentira, al engañador y por lo tanto le sirven a Satanás y ejecutan sus directrices y su voluntad. Gracias. Es interesante recordarle a los hermanos que saben y a los que no saben que estos teólogos que han sido nombrados eh, dentro de la iglesia cristiana han sido las mentes más prolíferas escribiendo sobre teología. Schaeffer, cuya obra tiene 2 volúmenes, es sumamente interesante al hacer esos comentarios. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son, estas son las obras del volumen 1, el volumen 2, son 2 volúmenes. Strong es el teólogo principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo se dice? Owl es también de la Iglesia Bautista y así, o sea, los pensadores más sobresalientes opinan, junto con Sheffield, que los demonios son ángeles caídos. Pero interviene aquí un ingrediente en lo que creen que hubo una era preadámica, que antes de que Adán fuera colocado en el Edén, ya hubo una raza preadámica y que producto de cataclisma desarrollado por mandato de Dios, esto perdieron su cuerpo y se quedaron en una condición incorpórea, y que esto es lo que los fuerza a ellos a tratar de encontrar un cuerpo para expresar su maldad, su sentimiento de maldad. Todo esto es especulativo porque no hay base para ello. Algunos argumentan que, puesto que Caín se casó y encontró y pudo formar una ciudad, tuvo que haber gente antes de Caín. Lo que nos toman en cuenta es cuántos años vivían las personas en ese entonces y cómo de la misma familia se pudo ir bifurcando la familia y fueron creciendo. Yo cuando era estudiante del instituto me plantearon esto, yo no tuve de acuerdo porque no le encontré sentido y ahora le encuentro menos, pero todavía se sigue debatiendo, sobre todo en círculos pentecostales, lo que se ha dado en llamar una teoría del abismo. Cuando vemos ese punto de vista bíblico comparado con lo que dicen las opiniones históricas de pueblos, de pensadores fuera de la Biblia, tenemos que acercarnos al texto, y dado que nuestro Dios es veraz y Dios no nos miente, no nos engaña, y la Biblia, aunque no da el origen de los demonios, sí da la certeza de la existencia de esto, y como decíamos la semana anterior, Jesucristo
arrojó bastante luz con relación a los demonios, y aún el apóstol Pablo hace referencia a toda esta potestad maléfica en el capítulo 6 del libro de Efesios. Aunque no se ha dicho el origen, porque no hay revelación en eso, se puede inferir, obviamente, que si aquellos ángeles que siguieron a Satanás, y Satanás, siendo un ángel de luz, se convierte en un ser de la oscuridad, entonces es muy probable que estos ángeles caídos sean lo que se han convertido en demonios. Hablábamos la semana pasada que dentro del islamismo hay una corriente que plantea, o ellos plantean en su doctrina, que hay demonios buenos y que hay demonios malos, y que algunos demonios, según las exageraciones y los disparates que ellos plantean, se convirtieron en seres buenos, y entonces estos se salvaron. Pero eso es extrabíblico, porque a los ángeles no se les dio la oportunidad de que se arrepintieran, porque ellos tenían un conocimiento perfecto y fueron hechos no del polvo de la tierra como nosotros, sino que ellos fueron hechos de una sustancia superior, por decirlo de una manera. Entonces, desde la perspectiva de las escrituras, ellos no tuvieron ni tendrán ese privilegio de arrepentirse para salvarse. Bendito sea el Señor. Puede continuar, Margarita. La superioridad del punto de vista bíblico. No hace falta mucho estudio para demostrar cuán grandemente superior es cualquiera de las explicaciones sobre el origen de los demonios basada en las escrituras en comparación con las meras teorías naturalistas del hombre, mientras que la Biblia, al considerar el curso de la apostasía de Satán y la introducción del pecado en el universo, llega hasta las causas primordiales y orígenes esenciales. Las especulaciones del hombre no pueden llegar más allá de los efectos y a los desarrollos sin tratar sobre los orígenes, mientras que las escrituras. Ok, dame un segundito. Mientras que las escrituras elevan decididamente todo este tema al reino de las realidades sobrenaturales, desde las que se pueden observar exactamente diferentes y asombrosos fenómenos demonológicos y ser aquilatados con discernimiento. Las hipótesis de los hombres dejan todo este campo de investigación sumergido en profunda e ininteligible confusión, donde falta un criterio fundamentado para diferenciar la realidad de la fantasía y la existencia real de la imaginación pura. Y el conjunto es, como resultado, llamado una superstición sumamente revuelta. Y mientras que en las escrituras la explicación del origen y realidad del mal sobrenatural ofrece una base sólida, sustanciosa, para comprender la manifestación extensa y continua de fenómenos satánicos y demonológicos desde los tiempos más antiguos hasta el presente, las especulaciones naturalistas no pueden sino atribuir inadecuadamente los hechos a la mente religiosamente supersticiosa del hombre o algunas otras bases que no son satisfactorias. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo consideramos entonces la similitud entre los pasajes de Génesis y las versiones contenidas en las descripciones, en las inscripciones antiguas? Se pregunta el autor. Como ustedes pueden notar en la parte que hemos tratado hasta aquí, el tema de la demonología es un tema que tiene una amplitud y tiene una hondura desde el punto de vista teológico, y tiene una influencia desde el punto de vista antropológica en el estado y condición del ser humano.
porque a partir, sobre todo, del ministerio terrenal de Jesús y la experiencia narrada en el Nuevo Testamento sobre cómo Jesús primero y sus apóstoles después echaban fuera eh, todo tipo de demonios, vamos a decir, porque hubo unos que ustedes conocen en la Biblia que los discípulos no los pudieron echar fuera de aquel muchacho hasta que Jesús vino y lo llamó a su discípulo incrédulo y le dijo que esos tipos de demonios no salían sino con ayuno y oración, porque este demonio era sordo y también era mudo. No sé si alguien lo recuerda. Nadie lo ha leído en la Biblia. Aleluya. Aleluya, sí, pastor. Entonces, esto produce, al menos en mi mente, produce una cierta inquietud. Si los otros demonios tienen la oportunidad cuando logran un cuerpo donde entrar, un cuerpo humano donde entrar y pueden hablar a través, claro, de los sentidos de ese cuerpo humano, como este demonio que estaba dentro de este muchacho no podía hablar. Y obviamente la razón por qué no podía hablar, me imagino yo, era porque el muchacho era sordo mudo y no tenía entonces la habilidad para que ese espíritu demoníaco lo pudiera usar para decir lo que quería. Como se lo explicó en mi opinión de una manera muy clara San Agustín, el mal es insustancial porque el mal es ausencia de ser. Una cosa es mala en cuanto no es. Si algo es bueno desde las perspectivas de Dios. Pero cuando el hombre en el Edén se deja engañar de Satanás, que lo vigilaba constantemente porque sentía envidia de que fuera el hombre hecho de carne y sangre el que estuviera ocupando su lugar como regente. Entonces, Satanás se convirtió no solo en enemigo de Dios, sino en enemigo de los hijos de Dios. Y eso ha sido así desde el principio. Ahora, ustedes conocen el relato de Génesis, todos lo conocemos. Satanás le dice a la mujer con que Dios ha dicho que si comes del árbol del bien y del mal, vas a morir, pero bien sabe Dios que no morirás, sino que serás como Dios. Y entonces, eso es lo que hace que Adán y Eva se tiren al vacío de la desobediencia. Así como Satanás, como cuando era ángel, no se conformó con la dignidad que Dios le había dado, el hombre tampoco se conformó en el Edén con la dignidad que Dios le había dado y quiso más. Y al querer más, entonces desobedeció a Dios y entró el pecado. Y con el pecado entraron todas las malicias en el mundo. Pero Dios, al hacernos con libre albedrío, para que nosotros le amemos a Él de manera voluntaria, para que aprendamos a amarle y adorarle de manera voluntaria, nos dejó libre albedrío, como le había ido a los ángeles. Y aunque los ángeles no tuvieron chance de arrepentirse, Dios en su presencia, Él sabía que Él podía elaborar un plan y lo elaboró sabiendo que el hombre iba a pecar. Dios sabía que todos nosotros íbamos a pecar. Es decir, nosotros hemos pecado en Adán y hemos pecado como Adán. Eso es importante saberlo, pero el resultado de eso es el mal uso del libre albedrío. Pero Dios, que no le sorprende nada, entonces hizo un plan redentivo
desde Génesis 3:15 para liberarnos. Pero Él también estableció que habrá un tiempo donde el mal será juzgado a plenitud, y todos los actores dentro del mal en la parte angélica serán juzgados definitivamente, y en la parte antropológica o humano también seremos juzgados definitivamente, el que hizo el bien para vida eterna y el que hizo el mal para condenación eterna si no se ha arrepentido. De manera que esa es la razón por la que el mal existe, pero el mal, versión pecado, la hemos definido en más de una oportunidad como un accidente negativo calificado en función de un bien ausente, porque como dije, algo es malo en cuanto no es. Y dado que todo lo que es lo ha creado Dios, entonces solo lo que no es malo. De manera que yo soy el que soy, le da la valía a todo lo que Dios creó como bueno, pero al mismo tiempo ese libre albedrío le da espacio al enemigo de la humanidad para desarrollar el mal. O sea, a la gente, a nosotros nos llegan pensamientos, nos llegan sentimientos, tenemos deseo, tenemos a veces odio, tenemos orgullo, tenemos vanidad, deseamos cosas fuera a veces de la legalidad. ¿Por qué? Porque hemos heredado en Adán el pecado, como lo explica Pablo en Romanos 3:23, puesto que todos pecaron, están destituido de las glorias de Dios. Y lo arregla entonces Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida abundante. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo pudo ver el programa de Dios, pudo ver que hay un programa progresivo para la humanidad a fin de resolver la situación del mal sin quitarle el libre albedrío al ser humano. Tengo dos preguntas. Ok, suelte la primera. La primera es Mateo 12:43, dice que un espíritu inmundo sale de una persona y vaga por lugares secos. Yo quiero que usted me diga a qué lugar seco se refiere, ya que dice buscando descanso, pero como no lo encuentra, o sea, no, ese lugar seco al parecer no le permite tener como paz, diría yo, porque ¿qué? Entonces vuelve a su lugar de donde fue desterrado. ¿Usted me puede decir a qué lugar seco se refiere en Mateo 12:43? Bien, bueno, la Biblia no dice cuál es ese lugar en ningún lado, pero el tema del lugar seco significa una vida sin, al no tener un cuerpo donde expresarse, no puede desarrollar su deseo. No tiene, se ha quedado flotando. Recuerden que dijimos que son espíritus y que necesitan un cuerpo para expresar su sentimiento y su maldad. Pero como se le ha sacado de la casa donde estaba viviendo, anda en lugares secos porque no tiene descanso, no tiene satisfacción. Pero allí se recuerda de dónde había vivido, y entonces, sabiendo que ya lo echaron una primera vez, entonces busca 7 compañeros y lo trae consigo, y dice el texto que su postrer estado es peor que el primero. Ok, entonces encuentra la casa limpia, barrida y adornada. Cuando la persona se arrepiente de su pecado, abre su mente y su corazón a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, declarado salvo, declarado sano. El Espíritu Santo está trabajando con esa persona, lo ha marcado. Si esa conversión fue genuina, obviamente lo ha marcado como propiedad de Dios. Si la persona permanece enfocada, permanece libre. Pero hay gente que son liberados de demonios donde todavía no se han entregado al Señor. ¿Ok? Fueron liberados, pero estuvieron, ¿cómo se dice?, desenfocados de su cobertura, que es Jesucristo. Y entonces, cuando el enemigo vuelve
La casa está limpia porque no hay otro demonio viviendo. Está limpia, barrida y adornada. La limpió la sangre de Cristo. Si había hecho profesión de fe, está limpia porque el pensamiento que había de maldad fluyendo en esa persona para hacer el mal ya no lo tiene activo. Y entonces, pero entra y su postrer estado va a ser 7 veces peor. Ok, entonces eso implica necesariamente que los demonios solo tienen sosiego, solo tienen algún nivel de satisfacción para expresar su maldad, sus sentimientos. Recuerden que tienen personalidad. Ellos piensan, sienten y deciden. Amén. El caso del demoniado Garadero dice claramente por qué está aquí antes de tiempo atormentándonos. O sea, no es tu tiempo todavía, dijeron a Jesús. Ok, ahora, si no nos quiere dejar aquí en esta casa donde estamos habitando, mándanos aunque sea el acto de cerdo, pero necesitamos un cuerpo. Entonces, eso es, usted puede inferir con claridad que ellos, si no tienen un cuerpo, no pueden ejercer la maldad que quieren ejercer y que necesitan ejercer por naturaleza. Ahora, eso también nos enseña el apóstol Pablo, aún para los creyentes, que la batalla del creyente no está en las manos ni en los pies, está en la cabeza, ¿ok? En el pensamiento, en la mente. Eso significa que esos seres espíritu, ya sea desde las cabezas, Satanás o algunos demonios, les pueden llevar ideas, le pueden producir sentimientos a los seres humanos y los seres humanos pueden responder a eso si no logran desentrañar, como dice el apóstol Pablo, las maquinaciones del maligno. Pero es importante que nosotros sepamos que aunque la persona sea liberada en un momento, si la persona no quiere seguir viviendo en libertad y los demonios han tenido demasiada legalidad en esa vida, necesita una limpieza constante y un trabajo para fortalecer la fe de esa persona antes que pueda caer, ¿cómo se dice?, bajo la influencia de espíritus engañosos y perversos. Ahí viene la otra pregunta. ¿Qué tan cierto es, y si tiene asidero bíblico, de que los ángeles caídos o los demonios, hago mención de lado porque hay personas que entienden que los demonios no son ángeles caídos? Bien, ¿qué asidero tiene bíblico, se sustenta en la Biblia de que los demonios pueden adherirse a un objeto, a un objeto? ¿Qué dice usted? Bueno, no hay base bíblica en ese sentido, claro, pero sí hay reportes históricos de en las religiones paganas, pues los ídolos representan ciertos poder en ese estado de sometimiento que están y le ascriben poder a ciertos ídolos, porque a donde esté enfocada la mente y el corazón, la mente tiene mucho poder. Y si la mente humana le ascribe poder a un pedazo de madera o de hierro, como que eso tiene poder para hacer algo, tiene poder al menos para esclavizarlo, ¿ok? Para desenfocarlo de la verdad. Pero no olvidemos nosotros que el libro de los Hechos presenta ejemplos donde las prédicas de Pablo, en medio de la unción que se desataba, la gente se llevaba pañuelos de Pablo para ponerlo sobre los enfermos y estos sanaban. ¿Sí o no? Entonces, Pablo no fue allí, pero la unción de Pablo estaba ahí. Y yo entiendo que si funciona en el lado de lo bueno, de alguna manera pudiese funcionar del lado de lo malo. Esto es especulativo, esto no es enseñanza. ¿Ok? Esto es importante. O sea, vimos nosotros que Eliseo había muerto hacía un tiempo y solo porque un muerto en medio de una crisis fue soltado y cayeron
cayó el cadáver del muerto encima de la tumba de Eliseo, yo no creo que los huesos de Eliseo estaban afuera. Yo creo que al caer sobre los huesos de Eliseo se cumplió, se saltó la unción para que la petición de Eliseo a Dios sobre una doble porción, en vez de hacer solo 13 milagros, apareciera el número 14 aún después de muerto. Entonces, o sea, cuando uno mira la revelación así amplia, hay muchas cosas que uno no la domina, pero vienen al pensamiento y tienen cierta influencia en la manera de nosotros ver las cosas. Pero escuchemos a la maestra Margarita a ver qué ella tiene que decir en ese punto. Ok, más que decir en ese punto, hay algo que usted habló cuando mencionó los delatos de cerdo, que los demonios le dijeron, no ha llegado la hora, permítenos ir al hato de cerdo. Y Jesús se lo permitió, pero ellos no tuvieron, eso fue algo muy transitorio porque dice que ¿cómo dice? El hato de cerdo, dice, salieron de aquel hato de cerdo y todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, esa era la palabra, por un despeñadero y perecieron en el agua. Dice que fue algo muy breve, ellos quedaron otra vez sin un Sí, cuerpo. Ajá, sí, pero aquí lo importante no es el cuerpo, no es el tiempo. Lo importante es la enseñanza que subyace, es la urgencia que ellos tienen de un cuerpo. El asunto es que ciertamente ellos tenían legalidad porque el tiempo para ellos no había llegado todavía. Por eso Jesús es la única parte que Jesús negocia. O sea, Jesús hizo una transacción allí al permitirle que salieran, obviamente, porque el mundo espiritual funciona en base a legalidad. Y Jesús tenía que hacer el trabajo dentro de su pueblo y no le correspondía en esa área todavía. Entonces, Jesús le da el permiso, los 2000 cerdos se ahogaron y ellos, claro, volvieron a estar en un estado incorpóreo, pero manifestaron su deseo de maldad a través de la muerte de aquellos 2000 cerdos que se dice más que se ahogaron. Algo más tocante a esto. Si Jesús, cuando echó fuera ese demonio o esa legión, esos demonios, no los encarceló, no los encadenó, no los mandó a un lugar de encarcelamiento, ni lo mandó al infierno, ni a las tinieblas, a ningún lado, solamente a donde ellos obviamente le dijeron, permítenos ir allí para ellos seguir operando. Es decir, como usted bien mencionó, no había llegado el momento que está prescrito para ellos ser juzgados, que ahí van a ser entonces, sabemos que van para el lago de fuego. Entonces, nosotros como iglesia, que se ve mucho en la iglesia, que se usa muchas veces, que encadenan el demonio, lo baten para arriba, lo baten para abajo, lo encierran y lo mandan al infierno mismo. Lo mandan hasta el lago de fuego, que todavía no está en operación. Sí, pero lo que pasa es que, como le dije, sobre todo el pueblo pentecostal es un pueblo muy ignorante. O sea, es desde la ignorancia que se hacen esas cosas, porque una persona formada bíblica y teológicamente, por muy emocionada que esté, no hace eso porque sabe que no tiene ese poder, ¿ok? Pero la ignorancia es atrevida, eso es importante, la ignorancia es atrevida. Entonces, la gente dice, no, que tiene al enemigo debajo de los pies, lo tengo pisado, pero su vida es un desastre, está llena de egoísmo, está llena de hipocresía, está llena de muchas cosas, donde le ha dado legalidad al enemigo, pero está diciendo, está vociferando tontería, porque la seguridad de nosotros contra el enemigo es solo la que Dios nos provee.
nosotros no hay manera de nosotros defendernos de algo que ni siquiera podemos ver. Nosotros no tenemos esas condiciones. Y es importante que cada cristiano sepa eso. O sea, la seguridad que usted y yo tenemos contra el enemigo y los demonios es solo en base al sometimiento al señorío de Cristo. O sea, por eso cuando aquellos charlatanes quisieron echar demonios en nombre del Cristo que predicaba Pablo, los demonios jugaron con ellos, lo golpearon, porque ellos conocían a Pablo y al Cristo que Pablo predicaba. Pero ¿quién eran ellos? No eran nadie. ¿Por qué? Porque no representaban nada en el gobierno de Cristo. Para poder tener respeto de los espíritus inmundos, hay que tener autoridad en el gobierno de Cristo. Y en el gobierno de Cristo se tiene autoridad si se está sometido, si se sirve de buena gana, se sirve de buen grado al Señor, dispuesto a sufrir en lo que sea necesario con tal de no desagradar a Dios. Pero cuando nosotros elegimos vivir la vida más a nuestra manera y no en la manera que el Señor manda en su palabra, le estamos dando legalidad al enemigo en nuestras vidas para que no nos respete, óigame, para que juegue ping-pong con nosotros y con nuestros asuntos. De manera que eso es lo fundamental. Estos espíritus impuros están libres, están y tienen un comandante que los guía. Ni el comandante en jefe, que el Señor reprenda, ni ellos, ninguno son omniscientes, ni pueden leer lo que usted y yo pensamos, pero sí pueden lanzarnos ideas, sentimientos que se convierten en pensamientos que podemos creer que son nuestros o incluso que vienen de parte de Dios y son engañosos. Es decir, que se necesita el discernimiento, pero el discernimiento como don espiritual, a ese discernimiento como don espiritual les precede un sometimiento al gobierno del Señor, nuestro Dios. Cuando hay ese sometimiento, entonces hay que Colosenses 3:5 dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Amén. Entonces, lo que pasa es que los niveles de ignorancia del pueblo evangélico y más el pentecostal lleva a la gente a llenarse de unas emociones y estar profiriendo cosas de las que no entiende, de las que no sabe y de las que no puede en realidad dominar bien. Pero nosotros damos estas clases con la intención de que la gente, de que todos toquemos fondo, de que todos sepamos el estado de vulnerabilidad en que todos vivimos sin Cristo. Lo único que nos garantiza a nosotros seguridad es el sometimiento a nuestro Dios. Todo el que esté sometido a Dios de grado, entonces tiene el derecho a la protección de Dios y tiene el sello de la protección de Dios como lo tuvo Job. Job tuvo, o sea, el Señor le había hecho, el mismo Satanás dice que Dios le hizo un cerco de protección para él y para su familia y para sus bienes. Amén. Porque cuando estamos bajo la protección de Dios, se supone que nosotros prosperemos en todo. Se supone. Pero cuando no estamos sometidos, de alguna manera le hemos dejado legalidad al enemigo y nos va a atacar, nos va a dar batería, como diría Cervantes, tocante a los jueces, que cuando los jueces se descuidan y empiezan a recibir prebenda, cuando el público se entera, por ahí le dan batería. Si usted ha leído El Quijote. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es importante porque la Biblia insiste tanto en que estemos enfocados en Cristo. El escritor a los Hebreos lo dice muy claro en el capítulo 12. Amén. Y nos dice en el capítulo 2 que prestemos atención a las cosas que hemos escuchado para que nos deslicemos, es decir, para que no caigamos, ¿ok? Y nos exhorta a que nuestro pensamiento
nuestro sentimiento esté enfocado en la persona de Cristo, en su persona, en su obra, en la grandeza de su nombre y en el poder de su sangre redentiva. Ahí es que tiene que estar, y en la promesa de vida eterna que nos ha dado. Cuando el pensamiento está ahí y no en cómo me salgo con la mía para conseguir lo que yo quiero, entonces es ahí donde le damos una legalidad al enemigo que a veces ni siquiera somos conscientes. Y cada vez que le damos una legalidad al enemigo, se levanta un expediente en el cielo contra de nosotros. Amén. Sí. Aunque Cristo está allí como nuestro abogado, si usted y yo somos culpables y el expediente llegó, o sea, la bendición que estamos pidiendo queda suspendida hasta que el problema se haya resuelto. Mientras el expediente esté vigente en el tribunal del cielo, no importa lo que pidamos, o sea, no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios también se maneja en función de legalidad. Y esto a veces les rompe la cabeza a la gente. Pero si no fuera así, ¿para qué necesitaríamos un abogado en el tribunal del cielo? Si no hay un acusador más. El libro de Apocalipsis dice que en el capítulo 12 dice que el enemigo de los seres humanos, el que lo acusaba día y noche, ha sido derribado. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque a veces muchos cabezones que saben mucha Biblia y que se creen la quintesencia del sumo, no conocen esta verdad ni le interesa. ¿Ok? Entonces, se necesita mejorar el conocimiento que tenemos para poder mejorar nuestro carácter, sometiéndolo a Dios, a fin de que el carácter de Dios se vaya formando en nosotros, que es la razón última, en mi opinión, por la que Dios nos deja en este plano. Él podía salvarnos y llevarnos, pero Él quiere que nosotros desarrollemos un carácter santo, que tengamos una disciplina, porque al cielo vamos a ir a adorar al Señor. ¿Cierto? O sea, cada día que tenemos una oportunidad para ejercitarnos en la práctica del bien, en la adoración al Señor, en la alabanza a su santo nombre. Y eso es lo que nos da garantía, eso es lo que nos da fuerza. Usted tiene una pesadilla que no necesariamente tiene que ser producto de demonios, sino que en el sueño el cerebro le despierte, le manda imágenes de miedos y cosas para que nosotros despertemos y podamos resolver la situación que nos está pasando. Amén. O nos acotamos con ciertos temores, con ciertas cosas que no resolvimos, y entonces el cerebro nos las envía en imágenes durante el sueño. Pero tenemos que educarnos lo mejor posible, no para parecer pavos reales. No. Las personas que más conocimiento tienen, mejor conciencia tienen de sí mismo y de su limitante, y son las personas más humildes. El mayor problema de nosotros, posiblemente yo el primero, es que tardamos para entender esto. Pero el Señor nos manda a compartir todos los buenos que hayamos recibido. Entonces, cuando usted recibe un segmento de información que va a ayudar al otro, no se quede con él, compártalo. Si el otro lo quiere recibir, bien. Si no lo quiso recibir, bien. Como le dijo el Señor al profeta, tú les predica. Si se convierten, pues se han salvado. Tú te has salvado y has salvado un alma. Si no se convierten, pues y tú predicaste, tú eres libre, no pasa nada. Pero si tú no les predicas, tú vas a ser responsable de lo que se pierdan. Y si nosotros entendiéramos eso, fuéramos más diligentes, fuéramos más serios en la vivencia, fuéramos más coherentes en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Los estudios que se han hecho a nivel conductual en este país, ya para los años 80 se decía que un 20% de la población de este país tiene problemas psicológicos. Eso era para los 80. Yo creo que si se agudiza bien y se amplía el estudio, se profundiza, posiblemente estemos en un 35 o un 40. Entonces,
Cuando usted está en una iglesia que solo tiene 100 personas, pero ya en los 80 de esas 120 tenían problemas que se les filtraba el rufo de alguna manera, entonces usted tiene que saber que la iglesia, sin importar cuán espiritual sea, tiene que entenderse como un hospital y tiene que entenderse que hay necesidades espirituales que son básicas, fundamentales, pero que hay necesidades emocionales, psicológicas, que hay traumas que la gente lleva, que hay heridas que la gente lleva por dentro. Oigan, hay carga que la gente arrastra y está dentro de la iglesia y la gente llega, canta, óigame, le oran y se siente liviano en un momento, pero hasta que no se ahonde en el problema y la persona recibe liberación profunda y la persona aprende a autoliberarse de las influencias del enemigo por sí mismo, sin que nadie tenga que orarle, entonces siempre hay espacio para que el enemigo siga fastidiándole la vida a la humanidad. Y los evangélicos ignorantes suelen decir que aquí no puede estar el enemigo, pero si el enemigo puede entrar a la presencia de Dios en medio de los ángeles, amén. O sea, ¿qué iglesia, qué autoridad tiene usted mayor para que el enemigo no pueda entrar a donde usted está? Lo que usted tiene que asegurarse que usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, óigame, si usted está sometido a Dios, el enemigo puede llegar, pero usted le hace frente en el nombre de Jesús, como dice Santiago 4:7, y él va a tener que marcharse. Amén. Pero es importante que nos eduquemos para que no estemos poniendo huevos cuadrados a nivel bíblico y teológico. Yo quiero que usted se lea el párrafo, el último párrafo en la página 15, donde dice la demonología bíblica, entonces, tal como existe en su forma elemental. Ahí, ese es el párrafo. La demonología bíblica, entonces, tal como existe en su forma elemental, aunque esencial en los primeros capítulos del Génesis, es la fuente final y la base de todas las demonologías: étnica, más tarde bíblica, judía y la base y Y luego luego cristiana. cristiana. El Génesis, como el libro de los principios, cataloga el principio de la tierra y de la raza humana, el principio del pecado, el principio del hombre y la muerte, el principio del gobierno humano y los idiomas. Sugiere también el origen de los demonios. Pero ya que los demonios ciertamente proceden de la caída de Satanás y los ángeles, lo cual toma como un hecho el libro de Génesis, así como da por sentado la existencia de Dios, Génesis 1:1, no se puede hacer válido el cargo de que no hay demonios en el libro que abre la Biblia. En cualquier caso o sobre cualquier posible inferencia basada en hechos revelados, ellos están allí, ya sea como ángeles caídos o espíritus sin cuerpo de una raza preadámica, o como el resultado de la cohabitación de seres angelicales con mujeres antidiluvianas. En el libro de Génesis, el autor supone la existencia de los demonios tan llanamente como la de Dios o la caída de Satanás y sus ángeles. Amén. Si se dan cuenta, el autor aquí está planteando su enfoque y no es que él cree todo lo que está, o sea, son las diversas teorías que él está resumiendo, ok, está dando la base, porque hay mucha gente que cree en esas cosas, pero lo importante es que nosotros entendamos que de acuerdo a lo poco que hay en la revelación bíblica del origen de los demonios, se puede inferir a la única conclusión con mayor asidero de verdad que se puede llegar es que los demonios son ángeles caídos. Amén. Pero siempre quedará espacio para la especulación. Usted, cuando se encuentra con alguien que dice que es el producto de la cohabitación con de los ángeles con los seres humanos, usted sabe que eso no es verdad, porque los ángeles son asexuales, como bien enseña el Señor Jesucristo. Pero la gente, producto de la imaginación y de la doctrina del error que el mismo Satanás vive asusando para seguir confundiendo a la gente cree, acepta con más naturalidad lo que es falso,
que lo que es verdadero, porque esa es la condición del estado caído y el estado rebelde del ser humano. Las semanas que vienen estaremos hablando de la descripción y condenación de los demonios, la naturaleza de los demonios, su naturaleza espiritual, la estaremos enfocando la próxima semana. Bendito sea el nombre del Señor. La naturaleza intelectual de los demonios, la estaremos viendo, su naturaleza moral, la actividad de los demonios. Los demonios se oponen a Dios y luchan en contra de su voluntad. Los demonios oprimen a los hombres y tratan de estorbar su bienestar. Todos esos temas están para tratarlo las semanas que vienen. No sé si a ustedes les suena interesante o no. Sin embargo, los demonios cumplen los propósitos de Dios. Esto hay que tomarlo con guante. El abismo, la morada de los demonios en prisioneros, todo eso está contemplado para ver cómo lo desarrollamos en las semanas que vienen, con la ayuda del Señor. Pues todo esto puede ser de mucha utilidad. La tierra y el aire, moradas de los demonios en libertad, organización de los demonios, organización satánica de la tierra, la hueste satánica en el aire, los espíritus aprisionados en el abismo, la condenación de los demonios, el abismo, lugar intermedio de condenación, la gehenna, el lugar de eterna condenación. Todo eso son temas que no suelen manejarse en escuela dominical ni en un sermón dominical. ¿Ok?